en verdad venimos con dudas también. No tenemos títulos ni trajes brillantes, solo la Biblia, café y papel. Nos dijeron expertos con tono burlón, pero aquí estamos con convicción. No seguimos modas ni superstición, solo a Cristo y su revelación. Somos los especialistas, sin diplomas ni revistas, pero con verdades listas para tumbar las entrevistas. Mitos fuera, luz real, con respeto y algo informal. De conservas pero honestos, somos más que solo gestos. Hablamos de cosas que nadie se atreve, de lo que es puro y lo que se tuerce. Si la fe se usa para venderse, lo diremos con amor, pero directo y sin miedo. No somos santos de pedestal, fallamos sí, pero vamos igual. Entre risas y verdades punzantes, con la palabra como estandarte. Somos los especialistas, sin posturas elitistas, desmitificando listas de lo que Dios dijo sin pistas. Con la cruz como señal y la gracia radical. No perfectos, solo en Cristo, especialistas por chiste. Sin razón, ponemos freno con convicción. No todo vale si es de Dios, examinamos todo con amor. Así que sube el volumen, que ya empieza la sesión. Con los que no son expertos, pero tienen el corazón. Los especialistas, podcast con alma y sazón. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Especialistas. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo están los especialistas? Muy bien, Excelente. con mucho ánimo, contentos de ya haber comenzado. Nosotros también estamos muy contentos porque hemos recibido el cariño de muchos auditores y quiero leer rápidamente un par de comentarios que han ido quedando, ¿cierto?, en nuestras publicaciones. Por ejemplo, María Verónica, muchas felicitaciones para los tres, sigan adelante de la mano del Señor, bendiciones. Gracias, amén. Danitza Mulato, muchas bendiciones chicos, que Dios los bendiga y les dé mucho éxito en su proyecto, siempre con Dios por delante en cada pasito. Amén. Gracias. Otro comentario, Elías Martínez, 6939, excelente programa, me gustó la parte de la batería, jaja, mucha razón. Una humilde acotación es que el programa no sea tan extenso. Vamos a tomar en consideración esa acotación. De hecho, lo vamos a nominar como el especialista acotador. ¿Qué les parece? Sí, Tenemos que parece. tener un especialista para cada área. Javiera Cancino, buenísimo, esperando el siguiente capítulo. Dios les bendiga. Abel González, genial, excelentes temas de conversación. Felicidades por la iniciativa. Y el último comentario, que yo creo que es uno de los que hizo caso a esa pregunta que dejamos en un capítulo anterior. Hola, queridos Ruby, Pato y Lalo. Respondiendo a la pregunta, según mi punto de vista, que falta de criterio que te saquen o no te dejen interpretar tu instrumento si estás preparado y has participado en los ensayos. Amiguismo no deberían prevalecer sobre preparación. Lo viví, debo decir, cuando se hacían los conciertos de Navidad en el metro. Me bajaron, me hicieron guardar mi instrumento y retirarme del lugar. Me sentí horrible, pero soy tan agradecido con mi Dios que nada hizo que perdiera mi bendición. Abrazo, hermanos queridos. Bravo. Saludos. Un abrazo de vuelta para un gran amigo en la fe, Felipe Pipe.ems. Que Dios te guarde y te bendiga, hermano. Gracias, Pipe, te queremos.
Y bueno, especialistas, ya es momento de entrar en tierra derecha. Hoy hablaremos de algo que está en el corazón de nuestra fe, los atributos de Dios. Y como dice el título de este programa, no puedes amar lo que no conoces. Porque ¿cómo podemos amar a Dios profundamente si en verdad no lo conocemos realmente? Así es, exacto. No se puede, hermano. No podemos amar lo que no conocemos. Por lo tanto, hay que conocer a Dios, no solo de manera intelectual, sino que relacional. Y cuanto más nos relacionamos con Él, más entendemos quién es Él. Y más sentido tiene nuestra fe, más confianza hay y por ende, más adoración sincera. Exacto. Y ojo que esto no solamente es para los teólogos, no es para los cristianos, para un grupo determinado. No para especialistas. No para especialistas solamente. Entonces, ¿esto para quién es? Es para cualquier cristiano que quiere vivir una fe real, práctica y con sustancia. Así es, hermano. Así que yo creo que queda muy claro para dónde vamos y qué es lo que queremos hablar hoy día, ¿cierto? Partir, ¿cierto?, por los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Porque en general, ¿cierto? Y aquí lo dejo como pregunta abierta. ¿Qué sabemos nosotros o qué se sabe en general de los atributos de Dios? Cuando hablamos de atributos, ¿qué se les viene a la cabeza? Mira, yo en verdad siempre pensé, ahora ya he estudiado un poquito más el tema, entonces tal vez mi respuesta estaría un poco programa, pero antes, si tú me preguntabas, antes de estudiar este tema, yo siempre pensé que era como las cosas que podían definir o, si no sé, si tengo que hablar de algo como una lámpara, yo decía, esa lámpara es roja, amarilla, tal cosa, ¿cierto? Lo mismo pensaba del Señor, no algo físico, pero lo que lo hace Dios. Y fíjate que creo que no está tan lejos, porque son las cualidades de nuestro Señor, ¿no? Claro. Y además que a veces uno sabe los atributos, pero no puede listarlos, no lo tiene en la mente como para poder nombrarlos. Entonces por eso es importante poder entrar en este tema para que podamos a lo mejor dar una lista, no de todos, porque son muchos, pero sí clasificarlos, poder entenderlo, que sea algo amigable, para que cuando nos los pregunten sepamos qué responder y también cuál va a ser la práctica de esto, de qué nos sirven a nosotros saber. Y algo que pasa recurrentemente, que de repente esto se ve como muy someramente. Hablamos de los atributos de Dios y yo creo que como en general las personas cuando hablamos de atributos lo relacionan a la omnipresencia, a que Dios es omnipotente y omnisciente y pareciera ser que son los únicos tres atributos. Los únicos tres que se nombran, Claro. Y con eso ya estamos y nos sacamos un 7 en la prueba de Claro. religión. Sí, hermano. Entonces, Un MD. entonces es un MD, carita feliz y ya estamos. Ya estamos de especialista y teólogo. Pero resulta ser, como lo decían aquí Ruby y Pato, Dios tiene muchos atributos, muchas cualidades que uno de repente a lo mejor las sabe intuitivamente, pero no lo clasifica como una cualidad o un atributo. Una clasificación que nos permite resumir los atributos de Dios es la siguiente: atributos incomunicables y atributos comunicables. Y bueno, me gustaría, no sé si les parece, me dan la oportunidad de hablar un ratito. Dele. Quiero Juegue. hablar un poco de los atributos incomunicables. Primero que todo, partir hablando un poco de la autoexistencia, que también es un atributo de Dios. O aceidad también, como se puede conocer. Pensémoslo así: en nuestro mundo todo tiene un origen. Todo lo que existe depende de algo más. Pero en el caso de Dios es distinto. En Dios no es así. Dios no tiene principio. Dios no fue creado. No depende de nada para existir. Porque Él es la fuente de todo, pero Él no tiene una fuente. Increíble. Esta verdad la vemos claramente obviamente podemos referirnos a versículos bíblicos y en particular en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le revela su nombre a Moisés y dice: respondió Dios a Moisés: yo soy
el que soy. Y luego dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Wow. Su existencia, entonces, con esto quiero explicar, es eterna, es plena, es completa en sí misma. Este mismo concepto también lo vemos afirmado por Jesús, ¿cierto? En Juan capítulo 5 versículo 26, cuando nos dice su palabra, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Con esto entonces quiero decirles que esta cualidad nos enseña que Dios es el ser no causado. Él es la fuente de toda vida. Wow. Así que para aprender un poquito, ¿cierto? También podemos hablar de la eternidad de Dios. Porque si estamos partiendo de la base que Dios es autoexistente, entonces también es eterno. Esto significa que Dios no está atado al tiempo. No está atado, por si no se entendió, como nosotros sí lo estamos al tiempo. Él ve toda la historia, desde el principio hasta el final, en un solo presente. Entonces, el tiempo es una realidad para nosotros, pero no para Dios. Y el Salmo 90, versículo 2, lo expresa de una manera que a mí en lo personal, no sé a ustedes muchachos, yo creo que les pasa lo mismo, pero nos hace sentir pequeñitos, finitos. Finitos así como, no infinitos, sino finitos, no de fino. Para que se entienda la idea. De pequeños, de algo tan pequeñito. Y dice su palabra, ínfimo, esa es la palabra que buscaba. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén, qué lindo. Dios existía entonces antes de que la primera estrella brillara. Y seguirá existiendo después de que todo se desvanezca. Esta idea la anoté porque me pareció importante poder decirla textual. Y su plan entonces no se ve alterado por el paso de los años. Por lo tanto, yo sacaba conclusiones y decía, Dios no está apurado y su paciencia es infinita. Wow. Él opera entonces en una dimensión que nos da esperanza y nos ayuda a confiar en que su plan se va a cumplir en el momento perfecto. ¿Qué les parece hasta el momento los atributos de Dios? No, precioso. Increíble. Y en general uno se queda con los tres que son relevantes, que uno no, por ningún motivo crean que uno está diciendo, esto le están bajando el perfil a la... No, para nada. Lo que pasa es que hay más atributos que son importantes para entender a quién amamos. Amén. Y también está la inmutabilidad. Uno de los atributos que yo considero que es un consuelo, es un elemento de consolación para el cristiano, es la inmutabilidad. Y lo quiero decir en términos súper simples, significa que Dios no cambia, ni su carácter, ni sus promesas, ni su esencia. Nosotros, a diferencia, ¿cierto? Cambiamos, somos personas de carne y hueso, pasa el tiempo, pasan situaciones, podemos cambiar, pero Dios es única, es la única constante en el universo. Amén. Wow. La carta a los hebreos entonces nos da un mundo donde la gente te puede fallar y las promesas se rompen, pero tenemos un Dios, ¿cierto?, que es una roca firme. En definitiva, entonces, el hecho de que Dios no cambia es la única razón por la que tenemos esperanza y seguridad en un mundo en constante movimiento. Y les invito a que lean también en Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es inmutable. Y aquí ya, de forma resumida, porque yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? La omnipresencia, la omnisciencia y la soberanía. En el caso de la omnipresencia, este atributo no quiere decir, no sé qué opinan ustedes, pero no es que se refiera a una energía impersonal, sino que Dios está siempre y completamente presente en cada lugar al mismo tiempo. Wow, sí. Así es. No está limitado por el espacio físico, como sí lo estamos nosotros. Hoy día, aunque existan cámaras, existan tecnología, nada se va a comparar a la omnipresencia de Dios. Así es. No hay rincón en el universo donde Dios no esté. Wow. Y el Salmo 139, que lo anoté aquí, desde el versículo 7 al 10, lo dice de una manera, pero tan bonita. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Wow, qué hermoso. ¿Qué les parece
este versículo. Precioso. De Muy hecho, bonito. me recuerda una alabanza muy linda que hay. Hay una cantidad de alabanzas que se basan en salmos y que son una verdad Absoluta. realmente absoluta, incuestionable, y que se relaciona a lo que hablábamos el otro día de la alabanza. La alabanza tiene que estar fundamentada en la palabra. Amén. Así es. Entonces, para decirle a quienes nos están escuchando cuando hablamos, ¿cierto?, de este atributo que es la omnipresencia, por cierto que esto puede ser aterrador para algunas personas, porque es como, Dios ve todo lo que estoy haciendo, o sea, no hay nadie en la casa, no hay nadie cuando voy en el auto, y resulta que en verdad hay alguien que sí nos está viendo. Así es. Y no hay que tomarlo como algo malo o aterrador, sino al contrario, para el creyente, para el que cree en Dios, es un consuelo muy grande, porque no va a importar cuán solo una persona se sienta o cuán lejos crea que va a estar, porque Dios está con él. Dios está contigo, amigo, Dios está contigo, amiga, Amén. no te va a dejar solo y te está Así es. observando, y te ama y te guarda y te cuida. Amén. Entonces, no hay lugar donde nos podamos esconder de su amorosa presencia. Veámoslo así. La omnisciencia. Si Dios está en todas partes, lógicamente también lo sabe todo. La omnisciencia de Dios es su conocimiento completo y perfecto. Él conoce todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos más íntimos del corazón y hasta las decisiones que no hemos tomado. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, yo con esto quiero decirle a la audiencia que Dios no es, su conocimiento más bien no es teórico, sino es un conocimiento íntimo, es un conocimiento personal. Él nos entiende por completo, es decir, nos comprende, nos entiende lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que vamos a vivir. Y el Salmo 147 también, en el versículo 5, lo dice de una manera muy espectacular. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Wow. Él nos conoce por completo, pero su amor por nosotros es aún más grande que su conocimiento. Wow. Así que guardemos también este atributo, y ya para ir terminando esta parte que estamos un poquito aprendiendo de la palabra del Señor y en lo particular, ¿cierto?, de los atributos de Dios, es la soberanía. Quería guardarme para el final, dentro de los que me tocaba a mí hablar, porque este atributo habla de la autoridad suprema sobre toda la creación. Él gobierna sobre todos los eventos y las circunstancias. Con esto queremos decir que nada ocurre fuera de su plan o sin su permiso. El Salmo 115 en su versículo 3 nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Wow. Por lo tanto, entendamos esto, a nuestro radio escucha, les digo a los hermanos en la fe, que la soberanía no se refiere a que Dios sea un tirano. Al contrario, es un rey sabio y bueno que dirige la historia para cumplir sus propósitos perfectos. La paz de saber que, aunque no entendamos todo lo que sucede, porque nosotros somos personas limitadas, nosotros vemos hasta donde termina la pared, o hasta donde nuestra vista, si está sana, puede observar en un campo abierto. Si está afectada por miopía, claramente es más limitada. Pero a lo que quiero llegar es que nuestros sentidos son limitados, tienen un rango, un radio, ¿cierto?, donde podemos escuchar, percibir, sentir cosas, pero Dios no es así. Así es. O sea, Él conoce todo, aunque nosotros no entendamos, como decía hace un rato, todo lo que sucede. Hay una mano que es la de Dios que lo sostiene. Y por lo tanto yo con esto concluyo: Dios siempre, 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 siempre tiene el control. Y su plan se cumplirá. Y con esa verdad yo creo que no podemos sino que concluir que podemos encontrar paz en nuestro corazón, porque sabemos que hay un Dios que tiene todo bajo control. Y bueno, yo hablé un poquito en estos minutos de los atributos, ¿cierto?, incomunicables, pero también queremos hablar, ¿cierto?, de aquellos que son comunicables. Y yo creo que ya hablé harto, así que es momento de ceder el cargo. Volvimos de nuevo a ese tópico y quiero entregarle esta oportunidad, como decimos los cristianos. Pasará a este lugar, tendrá la oportunidad para hablar unos minutos,
por medio de sus labios, nuestra hermana Ruby. Oye, pero yo soy mujer, ¿puedo? Ah. A riesgo de demanda. No, pero mira. Alerta de demanda. Alerta de demanda. Está llegando el receptor para notificarnos. Oye, qué lindo lo que nos podía compartir. Es su mirada. Qué lindo. Vamos a hacer un juego, ¿ah? Ya, sí. Uy, está buena. Como el ping pong. Eso, vamos Ya. a dar una frase y tienen que terminarla en una alabanza. Ya. O canción. Yo O- me voy a quedar o callado. tema. O melodía. Ya, yo me voy a quedar callado porque se me ocurren tantas tonteras y este tema que viene es muy bonito, así que Sí, la verdad juegue. es que todo hablar siempre de los atributos de Dios siempre va a ser una bendición y algo que realmente nos llene el corazón. En este caso, los atributos comunicables son aquellos que, como bien decía Edu antes, que son traspasados a nosotros y a toda la naturaleza. No es que Dios, no es que nos traspase como que si yo le tocara la mano al de al lado y le voy a traspasar mi conocimiento, no es así, sino que Él nos forma, Él nos entrega a nosotros los atributos para que nosotros los podamos desarrollar de manera limitada, por supuesto, porque solamente Él es Dios. Pero, ¿cuáles son esos atributos comunicables y dónde los podemos encontrar en la palabra? Santidad, por ejemplo, el primero que quiero tocar, dice en Isaías 6:3, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Exalta la santidad de Dios de manera enfática, solemne, absoluta y completa, expresando la perfección, la pureza y la majestad de Dios. Dios es completamente puro, mis hermanos, apartado del mal. Él nos llama a vivir de esa manera, apartados del pecado, en pureza, en perfección, a ser santos. En 1 de Pedro 1:16 dice lo siguiente: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Quién de nosotros vive en santidad? ¿Quién de nosotros vive buscando la santidad? Atentis, porque esto es importantísimo. En segundo lugar, quiero hablarles un poquito del amor. Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. No es solo que Él ama mucho, sino que ama y para siempre, porque Él es amor y cuando Él es algo, lo es para siempre. Es su esencia, Él es el amor. Y un ejemplo de aquello lo vemos en la cruz. ¡Wow! No hay mejor ejemplo de amor. Estamos en aguas profundas. Sí, hermano. Estamos en aguas Es que profundas. todo esto es muy profundo, es muy apasionante, porque hablar de los atributos de Dios y sobre todo del amor y todas estas cosas que la verdad nos envuelve, ¡wow! ¡Qué tremendo! Sigo. En tercer lugar, justicia. Porque justo es Jehová y ama la justicia. ¿Dónde encontramos esto? Salmo 11:7. Dios es justo, incapaz de juzgar inapropiadamente. Aunque Él pudiera juzgar a uno de una manera y a otro de otra manera, según el pecado a la luz que haya cometido o lo que pueda conocer de Él, al final de la ecuación todos han sido juzgados equilibradamente. ¿Y por qué? Porque siempre actúa con equidad y rectitud. Así como Él es el amor, la paciencia, Él también es justicia. En cuarto lugar, vamos a hablar de misericordia y gracia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Qué potente, qué fuerte. Si no fuera por la misericordia de Él, ya hubiésemos sido consumidos, no existiríamos, no podríamos vivir. Pero Él en su misericordia no permite que eso suceda. Dice, la palabra misericordia en hebreo es racham. Voy a intentar pronunciar lo mejor que pueda. No hablo hebreo. Nos llamamos a los hermanos que hablan así. Racham. Que hablan así, hermano. Que hablan así.
El hermano Edo a veces entra en personaje. El Kramer El Kramer del grupo. El especialista Kramer. Que de repente que te hablan así, chacho. Tú ya no sabes en qué estás. Repita después de mí, Racham. Racham. Y esto significa tener compasión. Uh. Exacto. Otra palabra usada en la Biblia para misericordia es chesed, que significa bondad o benevolencia, a veces traducida como bendición. En griego, la palabra usada es eleemón, que significa tener compasión. Todo está relacionado, si se fijan. Y en Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nadie en este mundo hay más misericordioso, compasivo que nuestro Dios, mis hermanos. 5. Paciencia. El Señor es paciente para con nosotros. Eso nos dice 2 de Pedro 3:9. ¿Y qué es la paciencia? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la paciencia? ¿La madre de toda la ciencia? ¿Va? Casi. Casi, hermano. ¿Pato? No sé, se me ocurre tener la habilidad de esperar y esperar y esperar tranquilamente. Oye, ¿saben qué? Me recordé de algo. Una vez en una escuela dominical nos enseñaban que hay que pedir paciencia, que es parte del fruto del Espíritu también. Anótenlo. Próximo episodio. Temazo. Spoiler. Y nos decían que teníamos que pedir paciencia, pero no más ni menos de lo que necesitáramos. Si alguno quiere hacer compartir algo, lo puede hacer en los comentarios. Lo dejamos ahí. Súper. Dice, ¿qué es la paciencia? Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, teniendo temple, aguante, tolerancia. ¿Cuántos tenemos tolerancia? ¿La perdemos? Ojito, es un atributo que Dios comparte con nosotros. Por lo tanto, si no está, es porque ese vínculo con el Señor tampoco está. Ojito. Dice Romanos 5, 3, 4. La paciencia produce perseverancia, entereza de carácter y esperanza. 6. Veracidad y fidelidad. Dios no es hombre para que mienta o para mentir, según la versión de Biblia que ustedes tengan. Números 23, 19. Él cumple lo que promete, no es como nosotros. Sin embargo, exacto. Sin embargo, esto es un atributo comunicable. ¿Por qué nosotros no cumplimos lo que prometemos si debiésemos hacerlo? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? Estoy Recuerden, tomando bebida por si acaso. al principio, de hecho, lo comentábamos, que los atributos de Dios y todo esto, para poder conocerlos y vivirlos, tiene que ser porque tenemos una relación con Dios. Por lo tanto, si esto nos está haciendo falta, es porque esa relación está rota, está distante. Tenemos que preocuparnos de todas estas cosas. Dice, la veracidad, que incluye también la fidelidad de Dios, es el atributo por el cual sabemos que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabra son verdaderas y norma suprema de verdad a la vez. Su conocimiento es perfecto y adivinen qué, nunca se equivoca. Así que, mis hermanos, queridos amigos, oyentes, tenemos que preocuparnos de que estos atributos comunicables se cumplan en nuestra vida. Si no, ¿qué clase de cristianos somos? Patito, te dejo. Excelente. Música maestro, y dice así. Bueno, ahora de que ya escuchamos toda esta lista de atributos, que sabemos que pueden ser mucho más, podemos sacar harta teología de los salmos, eso llama la atención. Tenemos hartos conceptos teológicos ahí. Sí. Para que podamos leer, son hartos salmos y son muy bonitos también. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Ahora, ¿para qué nos sirve saber los atributos? ¿Para qué necesitamos conocer todos estos atributos? Para sacarnos buenas notas.
Puede ser. en el curso de Puede teología. ser. Es que necesitábamos un tema para el podcast, hermano. También puede ser. Pero aquí lo más importante es llevarlo a la práctica. Sí, no, sí, ¿Cómo lo hablemos podemos en serio. llevar a la práctica, a la vida diaria o a la vida del cristiano? Bueno, tenemos varios puntos, no los vamos a tocar todos. Las citas bíblicas quedaron acá cuando las nombraron acá mis colegas. Entonces, para que las busquen, las lean completas, se metan en lo que dice y tienen tarea para la casa. Pero, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, saber que Dios es inmutable? Claro. ¿En qué lo puedo poner en práctica? Podemos hablar de que Dios nos da paz en los tiempos de cambio e incertidumbre. Así es. Nosotros somos mutables. Podemos mejorar, podemos empeorar, tomamos buenas decisiones, tomamos malas decisiones, pero Dios no. Así es. Dios no toma malas decisiones, Dios no cambia, porque si cambiara, o mejora o empeora. Claro. Por lo tanto, se mantiene en su inmutabilidad y es un ser confiable, no como nosotros, que a veces nos podemos caer y no somos muy confiables a veces en cosas tan sencillas como, oye, ¿sabéis qué? A tal hora tenemos que partir el ensayo, ya que somos coristas, a tal hora vamos a partir el ensayo. Chuta, y no partimos nunca a la hora, no somos muy confiables. O, Edu, tal día tienes que ir a predicar a tal lado y no puedes. Y claro. Y avisa a última hora. O, claro, un minuto para la... Un minuto para que empiece la predicación. Digo, no puedo ir. Claro. Entonces, a veces fallamos en cosas tan sencillas, pero que nos quita la confiabilidad que debiéramos tener como cristianos. O sea, un cristiano debiese aspirar A ser confiable. a ser confiable. Exactamente. Inmutable, imposible. Eso es solo parte de Dios. No, solamente parte de Dios. De hecho, los atributos que ustedes nombraron, uno aplican solamente a Dios y los otros son los comunicables, que es cómo se relaciona Dios con la creación. Exacto. Claro. Entonces ahí tenemos las diferencias. Los primeros que leyó Eduardo son solamente aplicables a la deidad, a Dios. Entonces acá tenemos varios que yo me quiero detener en algunos sobre la santidad. Y quiero aclarar algunos puntos que a veces se malinterpretan. Cuando hablamos de santidad, podemos tener la definición que es bien resumida, pero es una absoluta pureza moral de Dios. Entonces, eso es tarea del cristiano, poder imitar esta santidad. ¿Y cómo podemos imitar esta santidad? Porque a veces se confunde de que tenemos que ser santos, o sea, no tenemos que pecar, somos casi perfectos. Se confunde que en la santidad hay que llegar a ser perfectos. Claro, claro. Y que los cristianos son perfectos y no se pueden caer o nacen sin pecado y varias cosas por el estilo. Claro. Pero es muy distinto pecar, porque todos pecamos, seguimos pecando, a llevar una vida pecaminosa. Claro. Llevar una vida de pecado, que yo peque y de lo mismo, es diferente a que yo luche contra el pecado y que trate de no pecar o pecar menos, porque es imposible dejar de pecar. Toda la vida vamos a seguir pecando, porque si no sería fácil. Dejamos de pecar para ser salvos y vamos a ser salvos por obra, algo que nosotros no creemos, que la salvación es por gracia. Amén. Amén. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia bien grande entre llevar una vida pecaminosa y pecar, pero la santidad es apartarse de ese pecado, ser apartado, Claro. apartarse y buscar no el pecado, sino que tratar de darle al blanco. Se habla de que el pecado es errar en el blanco, estar como no le estáis achuntando, lo podemos decir en chileno. Eso se puede definir Achúntale, como- hombre. Tirando para cualquier caso. Eso es. Por si nadie te lo dijo, estás tirando en para chileno. Amigo, Entonces, acá a ti te digo. Otro concepto que nosotros Si tú me estás escuchando. No, mentira. Pecadora. Si sabemos que escuchas escondido. A ti te digo caballo. Alerta de demanda. Ya, voy a seguir mejor. voy a Tomando un seguir. testimonio antiguo que algunos, a lo mejor nuestros radio oyentes no lo conocen, pero ya lo vamos a poder contar. Exacto, Eso. sí. Ya voy a seguir mejor. Mira, tenemos otro punto que siempre se trata de hablar y cómo yo mantengo solamente, no hablamos solamente de la vida del cristiano. Si uno es líder, tiene alguna responsabilidad en nuestra iglesia, también tenemos que mantener una doctrina santa. Claro, sí. Una iglesia en santidad, si estoy a cargo del coro, un coro en santidad. Sí. Y a veces mucho hablamos de mantener la doctrina, se mantiene una doctrina.
Pero, La sana doctrina. ¿en dónde se encuentra esa sana doctrina? ¿O qué es la doctrina? Tenemos mucha ciencia desde la misma Biblia que podríamos extraer como doctrinas. Acá tenemos un listado que se habla de la doctrina del nombre de Dios. Hoy día estamos estudiando los atributos de Dios, que también Claro. es una doctrina. Tenemos la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología, cristología cuando se estudia a Jesús, jamartiología cuando se estudia el pecado, soteriología cuando se estudia la salvación, tenemos angelología cuando se estudian los ángeles, la antropología de la perspectiva humana bíblica y la eclesiología, de cómo se compone la iglesia, sus ordenanzas, etc. Entonces tenemos varias ramas que nos dejan un marco en el que el cristiano se puede mover, y todo lo que sale de eso es prácticamente una herejía. Entonces tenemos años de historia, tenemos varios concilios, entonces tenemos harto material para poder echar mano y poder ir detectando estas herejías que van a ensuciar nuestra santidad, como iglesia, personal, familiar, etc. Y que te pueden confundir tu fe si no la... Te van a confundir claramente tu fe. Y justamente te mezclan una verdad con una mentira. Y por Claro. eso a veces son difíciles de detectar. Una media verdad. Una media verdad. Por lo tanto, es importante estudiar esta doctrina para saber y que no nos metan el dedo en la boca. Si eso es lo que nosotros queremos estar preparados Está para lleno de cualquier gérmenes, problema. Exactamente. Entonces, acá tenemos la soberanía de Dios también, de cómo nosotros podemos entender esa soberanía. A veces nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios y que somos hijos y tenemos que pedirle y le pedimos que se haga como yo quiero. Como yo Claro. quiero y como yo quiero y como yo quiero, y no estamos en la voluntad de Dios. Entonces, acá en simple la soberanía es que Dios manda. Sí, Él es el hermano. que manda, no Hermano, yo. Yo encuentro muy claro, disculpa que te interrumpa, pero es como que Dale, casi ¿no? que de repente creemos que Dios es como, mira, tenemos la pala, la escoba, el auto, tenemos a Dios también, que es como que suplen, es como nuestra Claro. lámpara mágica, así, Claro, claro. y está bien, Dios nos ayuda, pero que casi que es nuestro ayudante, de como que si fuera nuestro espinita, Exacto. y no es así, po, Claro. o sea, no, en ningún caso. Entonces, eso es muy importante que lo podamos entender, porque hay que orar pidiendo la voluntad, es la voluntad Es de la Dios. voluntad de Dios la que prima, hermano. Eso es lo que tenemos que ir pidiendo. Entonces, acá tenemos varias cosas que podemos ir entendiendo para poder aplicarlas. Entonces, no solamente entender que Dios es soberano y que manda, no, sino llevemos a la práctica. Pidamos en la voluntad de Dios sabiendo que Él conoce, Claro. vamos a otro atributo, que Él conoce, es soberano, Él manda y conoce todo lo que a mí me conviene. Entonces Él me va a dar lo que a mí me conviene, no lo que no me conviene. Entonces eso podríamos ponerlo en práctica. Tenemos otro atributo que acá me quiero detener un poquito más, que sería la Trinidad, que es una doctrina súper compleja, pero que últimamente se ha escuchado muchas posturas erróneas, y no últimamente, si estas herejías vienen de los primeros cristianos, los primeros siglos, y que la iglesia las detectó como herejía y las condenó. Pero tenemos una definición de Trinidad que me gustaría compartirle a ustedes. Sería: hay un solo Dios verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas, coeternas y coiguales, iguales en sustancias pero distinguibles en subsistencia. Esa es una definición de la Trinidad. Acá la mayoría de nosotros cristianos conservadores creemos en una Trinidad, creemos que Amén. Amén. Dios, o sea, el Padre es Dios, Jesús es Dios, Así el es. Espíritu Santo es Dios. Eso lo creemos, pero hay distintas posturas, no vamos a verlas todas, pero que creyeron algo diferente. Tenemos el arrianismo, que es Arrio de Alejandría, que enseñó que solo el Padre es el Eterno. Chuta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Guau. Que ¿Qué pasó con lo finalmente demás? el Padre creó a Jesús. ¿Qué pasa con que el Padre haya creado a Jesús? Jesús es creación. Guau. Entonces ahí ya se nos rompen un poco el esquema de lo que nosotros Claro. entendemos por Claro. Trinidad, y fue condenado en su tiempo porque niega finalmente la obra salvadora de Cristo en la cruz. Exacto. Tenemos el modalismo. ¿Qué dice el fuerte, modalismo? hermano, qué fuerte. Son posturas muy fuertes son cosas y de hace sutiles tiempo. Súper como de sutiles. palabras que uno Sí. podría, pero que la palabra se ve suave, pero como tú lo decís, Pato, entenderlo y razonar te hace entender cosas pero increíbles, o sea,
que Jesucristo entonces, como en la muerte del Calvario, ¿cierto? Y todo lo que hizo no tendría sentido. Claro, como que no vale nada. Cuando estábamos comentando que esa es una máxima expresión de amor de parte de Dios y de Jesús con nosotros, Claro. pues hermano, no, qué terrible. Se te desarma toda la doctrina Exacto. bíblica. Sacáis uno de los atributos, le restáis credibilidad a alguno y empieza a desarmarse la doctrina. Y esto, como digo, empezó con los primeros siglos, con los primeros cristianos, empezaron a salir todas estas dudas. Tenemos el modalismo, ¿qué es lo que es el modalismo? Que Dios se manifiesta como Padre, Dios se manifiesta como Hijo y Dios se manifiesta como Espíritu Santo. Intuyo que ahí la palabra clave es manifiesta. Exactamente. Y de hecho, esto salió más o menos en el siglo III por el lado de Sabelio o el sabelianismo. Entonces ahí tenemos también, conozcan eso, conozcan las posturas para que puedan investigarla y que están saliendo a flote. Ese es el problema, están saliendo ahora todavía después de que las condenaron en esos años. Siglo III, hermano, estamos hablando. Entonces ahora, 2025, siguen saliendo algunas posturas y siguen creyendo, claro. y está fuera de lo que cree la iglesia cristiana conservadora. Tenemos el patripasionismo, que cree que Jesús es el Padre. O sea, Jesús es el Padre y que el que murió en la cruz fue el Padre. No, hermano, me está dando vuelta la historia. Entonces, eso es lo que pasa. Hay muchas posturas, y estamos viendo algunas, donde nos va cambiando y estamos diciendo, ¿sabes qué? Lo que tú estás creyendo está fuera de los marcos que la iglesia conservadora cree y me estáis presentando otro Dios prácticamente. Tenemos los unicitarios. ¡Unicitario! Y los unitarios. Unitario. Partamos acabo de inventar. Unitario. Partamos por los unicitarios. Ya. Unicitario. ¿Qué son estas clasificaciones? Que suenan media extrañas. Pero, sí, bien resumida, los unicitarios creen que Jesús sí es Dios, pero que no hay Trinidad. ¿Quiénes serían estos? Los modalistas o los sabelianos, que dicen que hay un Dios que se presenta como Padre, que se presenta como Jesús, por lo tanto Jesús sí fue Dios, pero es el mismo Dios, no hay tres personas. Ya. Entonces ahí se nos cae también el tema de la Trinidad. Y tenemos los unitarios, que dicen que Jesús no es Dios, que es otra postura herética. ¿Quiénes son estos? Los arrianos, que ya lo vimos, los testigos de Jehová, que son más conocidos en este tiempo, y los mormones. Que incluso algunas Biblias de testigos de Jehová tienen a Jesús con minúscula, o que se creó otro Dios. Cuando habla de Dios, cuando se refiere a Jesús, habla de Dios en minúscula. Por lo tanto, está hablando de que es otro Dios. O sea, ellos creen que hay más de un solo Dios. Claro, y de hecho, no recuerdo si son los mormones o testigos de Jehová, pero que creen que Jesús vendría a ser como un Dios nuevo aparte del creado. Wow. Entonces todos tendríamos podríamos ser dioses en potencia. No, me dejáis loca, hermano. Entonces ahí tenemos muchas doctrinas heréticas. Dios en potencia me suena ya a nueva era. Estamos llegando qué a... brígido. No, estamos llegando en una mezcla media extraña acá con sincretismo religioso. Cuadridimensión. A esa iba, hermano. Ya, esa la que está de moda. Porque se agrega a un Dios, ¿no? Mira, ¿qué cree agrega. La cuadridimensión? Y ojo que acá estamos hablando, para el que está escuchando, estamos hablando de las posturas heréticas sobre la doctrina de la Trinidad. Ya hablamos que lo que era la postura bíblica, pero estas son las doctrinas erróneas. Tenemos cuadridimensión, que sería una herejía, que es lo que ellos creen, bien resumido, que tienen un Dios Elión, que sería como el Dios esencia. ¿Como una fuente? Que, como una fuente, es como un Dios, no sé cómo explicarlo, porque ellos sacan atributos, sacan nombres compuestos, claro, como el Elión, y le dan un significado totalmente distinto a lo que nosotros creemos de la palabra, porque la palabra sí está en la Biblia. Claro. Pero ellos dicen que el Elión es el Dios esencia. Y afírmense acá, porque ellos dicen que el Elión creó al Padre, creó, atentos, a la Madre, y después creó al Hijo. Porque formaron una familia. Hermano. Entonces, suena bonito. Suena bonito,
como que le da sentido a lo que estamos viviendo. Suena familiar. Suena familiar. Pero amigo, ¿dónde Pero el problema con eso, ¿cuál sería? Que el padre es creación, que la madre, que no sé de dónde sale una madre, y el hijo son creación. Entonces, Claro. los atributos de la eternidad en la Trinidad, que son 3 personas, ya no hay dioses eternos. Porque en el momento que ya tienes una creación, ya tienes un principio. Claro, los elimina. Claro. completamente. Lo elimina completamente. Entonces acá vienen a ser estos 3, creación del dios Elión. Y es totalmente herético, no tiene fundamentos bíblicos, la verdad, y utilizan la Biblia, pero mal interpretada. Si la Biblia no es de libre interpretación, alegorizan salmos que están fuera de cualquier interpretación conservadora para poder apoyar estas posturas. Entonces, ojo con lo que escuchan, ojo con lo que creen, porque finalmente, y volviendo al tema, nosotros tenemos que conocer al Dios bíblico, interpretar los pasajes correctamente para hacernos nuestra idea del Dios que corresponde. Claro. Porque finalmente hay muchas críticas de que estamos atacando a estas iglesias que creen en estas doctrinas y que finalmente están dividiendo el cuerpo de Cristo. Exacto. Pero no es dividir el cuerpo de Cristo, Claro. porque están hablando de otro Dios, Exacto. Estamos están adorando a otro Dios. Exacto. Tal cual. Entonces ahí es donde caemos en un problema. Entonces acá podemos revisar cómo podemos entonces conocer más a Dios. Sorry que te interrumpa, hermano, pero es que sabes que me parece súper relevante lo que tú dices, porque al final es una errónea interpretación de la Biblia lo que te lleva a pensar algo distinto y a una herejía. O sea, en base a la misma Biblia que tú tienes, que yo tengo, que Ruby tiene y que otras personas tienen, sacamos conclusiones distintas o después de fumarte no sé qué cosa. Y empezamos a inventar y creamos una herejía, po, y la creemos. Y de repente, claro, uno sin querer queriendo puede estar incurriendo, ¿cierto?, en un error bíblico. Entonces, no, mira, yo creo que Dios aquí, no, mira, es que yo creo que Dios no consideraría tan malo esto. No, es que... Pero lo importante es remitirse a la palabra. O sea, al Exacto. final ahí está la clave. Exacto, sí. De hecho, me quitaste la palabra de la boca, Edu, porque justamente eso mismo quería recalcar yo, que nosotros no es que saquemos una idea de lo que entendemos de la Biblia, Claro. sino que es lo que es. Exacto. La palabra lo dice y así lo es. Por lo tanto, cuando hablamos de interpretación bíblica, hablamos del contexto bíblico, de lo que significa la palabra, Claro. pero no de la idea de lo que quiera decir, porque eso ya está claro en la palabra. Claro. No estamos inventando un nuevo significado a lo que dice la palabra, sino que estamos intentando entender lo que ya está escrito. Claro. Por lo tanto, leer la Biblia, leer la palabra, buscar la palabra de Dios no significa buscar nuevas ideas, significa entender lo que ya está escrito, hermano. Y eso es importante porque ocurre que en muchas de estas herejías yo encuentro que hay en algunas de ellas un denominador común, que es que tuvieron una revelación Exacto. por medio de Sí. un supuesto ángel, ¿cierto? Y qué sé yo, y desde ahí les reveló cuánta cosa. Y la palabra es clara en eso. O sea, si viene, ¿cierto?, un ángel a predicar otro evangelio distinto, o sea, no te da la oportunidad de ya, a ver, démosle la oportunidad. No, El o sea, beneficio de la duda. no hay Claro. beneficio de la duda, hermano. No se puede nomás. ¿Que sabes lo que pasa? Yo creo que hoy en día hay un error al entender, por ejemplo, los dones de profecía o de hablar en lengua y este tipo de dones, en lo que hay profecía de por medio, ¿cierto? Y es que todo esto siempre tiene que estar a la luz de la palabra, hermano. Es lo que a mí siempre me han enseñado. Alguna profecía que se entregue a la iglesia o que se entregue a ti, bueno, personalmente es otra cosa, pero que se entregue a la iglesia es porque está a la luz de la palabra. Claro. Y todo lo confirma la palabra. Si no está a la luz de la palabra, entonces porque no proviene de Dios. Exactamente. De hecho, ¿cómo se puede identificar un falso profeta o un falso apóstol de hoy en día? Por su barba. También. Yo estaba pensando en los de las sectas típicos que tienen. Siempre así, tienen la Súper falsa larga. barba. Siempre tienen la barba. Ya, Ese- perdón, Oye, hermano. como Una todos identificación ustedes en física. pandemia, todos No, ustedes en hermano. pandemia, hermano. Todos falsos profetas. Todos falsos profetas en pandemia. Dale, Pato. No, mira, si es un profeta, que es un vocero finalmente, eso es lo que significa el profeta,
cuando predican desde el púlpito, ejercen una labor profética. Y si están hablando en nombre de Dios y te dan una profecía falsa, basta con que una sola sea falsa para decir que es un falso profeta. Porque Dios no miente, lo vimos en los atributos. Claro. Dios no se equivoca, Dios lo sabe todo, Dios es soberano. Entonces, es así de simple. Una falsa profecía que te entreguen, o algo o un sueño que no está a la luz de la escritura, es falso. Y arranquen y condénenlo, apártense de eso, porque en realidad no les va a llevar ningún beneficio. Solamente un error. Y acá está la importancia de poder entender, comprender lo que finalmente la Biblia me dice. Claro. La Biblia, la regla hermenéutica te dicen que la Biblia no es de libre interpretación. La Biblia tiene un lenguaje. De hecho, nosotros tenemos nuestras Biblias Reina Valera, NTV, qué sé yo, en español. Pero la Biblia no se escribe en español. Claro. Entonces ese es el problema. Cuando queremos llegar al idioma original, a veces vamos, no, es que quiero ver esta palabra y qué significa en el diccionario, en la RAE, cuál es el significado, pero a lo mejor la palabra en griego, en hebreo, es totalmente diferente. No, y de hecho a veces son palabras compuestas, hermano. Que no es que signifique una cosa, sino que puede significar muchas. Varias. Claro. Exacto. Una frase, por ejemplo, cosas por el estilo. Claro, entonces ahí tú tienes que... o sea, no es tarea de... No es llegar y hablar cualquier cosa, sino que hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer, hay que orar y tener toda la ayuda y tener toda esta herramienta. Si Dios nos provee de todo este aprendizaje, toda esta ciencia, ya hace mucho tiempo que se prohibía predicar de ciertos evangelios, de ciertos libros en la Biblia, y casi solamente los evangelios. Se prohibía predicar de Apocalipsis, se prohibían muchas cosas en nuestras iglesias. Iglesia me refiero a todo a nivel latinoamericano, puede universal. Ser. Claro, universal. De los últimos tiempos. Entonces, había muchas cosas que se prohibían. Claro. Y finalmente son aberraciones, porque no podís prohibir estudiar la palabra. No puedes prohibir predicar de ciertos pasajes. Si se aplican las reglas hermenéuticas correspondientes, tú puedes predicar de cualquier pasaje de la Biblia. Claro, no hay un pasaje prohibido. ¿No? Claro. Esto no es cierto. Exactamente. Pero hay que saber predicarlo, hay que saber entenderlo, interpretarlo para aplicarlo bien a nuestra cultura, a los días de hoy. Si la otra vez lo dijimos, los últimos pasajes se escribieron hace 2000 años, los últimos. Entonces ahí tenemos que ir al contexto histórico, saber cuál es el contexto, quién lo escribió, en qué tiempo, qué creían, cuáles eran los problemas. Entonces hay muchos pasajes, dependiendo del libro que yo lea, tengo que aplicar ciertas reglas para poder entender. Exacto. Entonces ese es un punto que lo quiero ligar a la última parte, donde hablamos de cómo conocer a Dios. Porque acá nos escucharon, ya, dimos todos los atributos, dimos las cosas prácticas que podríamos hacer o para qué nos sirven esos atributos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo conocer a Dios o cómo seguir conociéndolo? Hay varios elementos, una lista que tenemos acá compartida. Sí. Para poder entregársela a ustedes. No sé si Ruby quieres comentarla. Mira, me gustaría leerte lo que tengo escrito para que tú después lo puedas complementar con lo tuyo. Pero antes de ir a la lectura de esta última reflexión que queremos realizar, me gustaría además sumar a todo lo que dijo el Pato anteriormente con respecto a la palabra, estudiar la palabra, cómo se debe predicar y todo lo que tiene que ver con las profecías, que también, hermanos míos, queridos oyentes, es fundamental la oración y que tengamos claridad y discernimiento de lo que el Espíritu Santo nos está entregando. Claro. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos da el discernimiento para poder entender y comprender si el pancito, la palabra, lo que se nos está entregando proviene o no de Dios. El mismo Espíritu te va a hacer sentir, no, esto está un poco extraño. Y ya cuando las cosas están un poco extrañas, porque derechamente no proviene del Señor. Por lo tanto, también ese es como un clic que tenemos que tener. Y si nos falta, es porque falta oración, falta lectura de la palabra, etcétera, etcétera. Voy a la reflexión de cómo podemos conocer a Dios. Y yo tengo aquí anotado, por medio de su creación, de su palabra revelada y por medio de su Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. En estas revelaciones vemos a Dios como la fuente de toda ley, moralidad, bondad, poder, hermosura, veracidad, sabiduría, etc. Pato. Sí.
tú mencionaste la escritura por medio de Jesucristo, yo puedo agregar a través de la creación. Tenemos varios atributos que Dios comparte con la creación. Es cosa de observar también cuáles son los aspectos que la humanidad, que a lo mejor nuestro aspecto caído, igual mantiene cierta semejanza a lo que es la creación de Dios en imagen y semejanza. Entonces podríamos también apoyarnos de eso, de los elementos éticos morales que posee el humano, en fin. Lo que tú también comentaste sobre la ayuda del Espíritu Santo. Es fundamental el Espíritu Santo en el cristiano, porque el que no tiene el Espíritu Santo no lo podemos llamar cristiano. Hay que ser cristiano para tener el Espíritu Santo. Y la oración son dos elementos clave que nos van a dar las herramientas. No va a llegar todo desde el cielo. Nos ha entregado ya la Biblia. Tenemos la ventaja de hoy en día que tenemos la Biblia. Y no solo la Biblia, tenemos varias versiones de Biblia. Sí. Entonces hay un pasaje medio complejo, busquémoslo en otra versión, comparamos versiones, tenemos muchas ciencias auxiliares que nos pueden ayudar a entender y comprender mejor. Y el último punto que yo me gustaría aconsejarle a ustedes, a todos, que se puede estudiar la palabra, no solamente leerla, sino que también estudiarla, que es diferente. Hay cosas que no están en la Biblia, hay cosas, y ahí me van a decir, no, pero ¿cómo? Si todo está en la Biblia. Bueno, hay un periodo intertestamentario, por ejemplo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde nacen todas estas sectas, estos movimientos judíos, de los fariseos, los saduceos, aparecen en ese tiempo. Entonces hay una etapa que no la relata la Biblia, y como que terminó el Antiguo Testamento, nosotros quedamos leyendo, y después al tiro parte el Nuevo, pero hay varios años de diferencia. Exacto. Hay varios años de diferencia donde no hubo una voz profética, y cambió incluso el idioma. Por eso el Nuevo Testamento está en griego, fue escrito en griego. Entonces hay que entender, hay que comprender, hay que estudiar para poder llegar al mensaje claro de los que los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos de Jesús, lo que Jesús dijo, que era realmente lo que quería decir. Claro. Entonces eso es algo fundamental que se da cuando uno estudia la Escritura. Y ahora tenemos muchas herramientas. Sí, tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Busquen, idealmente si pueden estudiar en una escuela conservadora, una buena escuela, un buen profesor, un buen guía, es fundamental. Porque tenemos varios ejemplos de teólogos que tienen bachiller en teología, tienen licenciatura en teología, que terminan volviéndose liberales. Entonces desacreditan toda la Biblia. Exacto. Ya los milagros no existen para ellos. Los libros son solamente metáfora. Los relatos de Génesis no son históricos. Entonces hay un sinfín de cosas. Sabemos que Génesis hay muchos movimientos, muchas variedades de cosas que podemos encontrar, pero lo importante acá es que estudien, comprendan, para que puedan aplicar. Una fe ciega no va a servir. No va a servir. Y de ahí parten todas las sectas, parten estos movimientos, parte cuando viene un ángel o una visión y se le revelan a tales personas, y de ahí salen doctrinas que nunca nadie de la iglesia histórica ha creído. Claro. Tenemos el ejemplo que hablábamos de la cuadridimensión de el apóstol Otoniel Ríos, no sé cuánto, que de ahí salió esas posturas. Y búsquenla, el material está. Ellos lo comparten en sus doctrinas de teología avanzada, nivel 3, no sé cuándo lo enseñan, pero tienen muchas doctrinas: el holocausto de Cristo, cuadridimensión, la reina del cielo y varias cosas que son, pero verdad que son descabelladas. Y hermano, y estamos dejando muchas atrás, que no estamos nombrando también. No, yo creo que hay que tener cuidado, pero nada. Yo solamente como ideas finales, nos quedan varios temas y tópicos afuera, como la nueva era, por ahí también la doctrina de la prosperidad. Sí. Ideas que hoy día están pegando fuerte y que también son motivo de que muchos hermanos se están cambiando. Hay como un éxodo. Yo veo mucho comentario de hermanos que se cambian de unas iglesias a otras. Yo en lo personal, yo no veo malo que tú te cambies de iglesia,
¿Por qué, por ejemplo, hoy día tú puedes estar en una comuna, te cambiaste a una comuna que te queda a 2 horas la iglesia? Evidentemente te vas a tener que cambiar a un lugar que esté cerca tuyo para que puedas convivir, ¿cierto?, con tu vida familiar, trabajo, etcétera. El problema es lo que hablábamos ahora, que la iglesia en la que tú participes tenga los fundamentos claros. Exacto. Si no entiende y te están enseñando cosas que no te van a hacer bien, no te van a edificar, te van a apartar de la palabra del Señor, estamos en problemas. Y solamente nos vamos a dar cuenta de eso cuando estudiamos la palabra, lo que decían aquí los muchachos. Y no puede ser ese clásico concepto, errado por lo demás, cuando decimos la mucha letra mata. Ujú. La mucha letra mata. Exacto, hermano. Y nos quedamos con esa frase, no leemos el contexto, y a lo que hacemos referencia es que a usted estudiar le hace mal, mijito, porque cuando usted estudia ahora usted se cree mucho. Claro. Y la palabra nos está diciendo eso. Búsquenlo ahí, la palabra del Señor en Corintios, donde nos habla de esto. Y es relevante, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida de que uno estudie, le pida al Señor con humildad, ¿cierto? Con oración, con todos estos medios de cómo vamos conociendo a Dios, de entender su palabra, aclaramos nuestra fe y no viene después una persona y se inventa un nuevo evangelio y se lo compramos todo. Así es. Van a quedar varios temas afuera, pero yo creo demos un último espacio porque Pato aquí nos quiere decir algo. Sí, no, un consejo solamente. Si se van a cambiar de iglesia o están buscando algo, fíjense muy bien en la doctrina. Ya lo dijimos, la sana doctrina, vimos los atributos de Dios. Si hay alguno que no se cuadra con eso, hay doctrinas principales. Claro. Doctrinas principales que no se transan. Entonces esas doctrinas no pueden ser transadas, no se pueden ir a una iglesia que esté peor que la actual, porque hay iglesias mejores, peores que otras, pero váyanse a una sana iglesia por lo menos. No va a haber iglesia perfecta, Claro. pero sí busquen una iglesia sana, que no les vaya a presentar otro Dios. Ya lo dijimos, a veces te presentan verdades con mentiras. Entonces, si no conocen, estudien, averigüen, pregunten. Hay muchas personas que les pueden ayudar. Si hay dudas, podríamos también tratar de ayudarlo con lo que sabemos. No somos especialistas. En todo. pero podemos tratar de ayudar en ciertas cosas. Sí, hermano. Así que ese es mi consejo. No dejen que por una mala decisión puedan arriesgar su vida, su familia, sus creencias y que estén adorando a otro Dios, que eso ya es grave. Sé que yo veo... no, dale nomás. No, es que en verdad quería sumarme a lo que estaban hablando y también explicar un poco que no nos estamos apartando del tema principal, sino que muy por el contrario. El conocer los atributos de Dios nos va a poder permitir conocer también la sana doctrina y la doctrina real. Es una de las doctrinas fundamentales que mencionaba el Pato para poder acercarnos a la verdad que es en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en este Dios trino en el que creemos. Y además también mencionar, o más bien dicho, aclarar algo. No es que no creamos en las profecías, al contrario, creemos en las profecías, pero siempre tienen que estar fundamentadas en la palabra del Señor. Distinto sería, por ejemplo, si es algo personal. Algo que tal vez un hermano te está hablando a ti, eso ya va en tu vida, en lo que tú creas. Yo por lo menos lo creo, no sé ustedes, chicos, yo sí creo cuando alguien viene en el nombre del Señor me habla, lo creo profundamente. Y otra cosa, todo estudio de la palabra, como decían los chicos antes, se hace con humildad y con humillación delante del Señor, entendiendo de que solo Él es Dios soberano, no hay nada más que Él. Todo lo que nosotros podamos aprender y todo lo que nosotros estamos intentando entregar en este momento, no es para que crean que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad solamente está en la palabra y en Cristo. Amén, hermana Rubí. Yo estoy de acuerdo con eso como última idea. Siento que en estos tiempos está todo tan masificado con los medios de comunicación. Uno se mete a YouTube, se mete a Spotify, en Instagram, en TikTok, que se pueden subir videos. Uno siempre tiene la opción de buscar de Dios. Y resulta que hay muchos ciertos predicadores, ciertos apóstoles, discípulos, no sé cómo se quieran llamar, pero que están en la búsqueda de encontrar como algo nuevo o algo así como que yo tengo la última noticia. Oye, me hiciste recordar de algo, hermano, que muchas veces en las iglesias o en las predicaciones se ocupa el término palabra fresca.
palabra Claro. fresca. ¿A qué se refieren con palabra fresca? ¿A una nueva forma de enseñar? Claro. ¿Cachai? Entonces, a mí me preocupa eso, porque como decíamos hace un rato, puede venir alguien y decir una media verdad. Una media verdad, uno entiende que en definitiva no es verdad. ¿Cachai? Porque puede tener un razonamiento que en base a algo falso. Entonces ahí hay que tener ojo, porque hay que tener ojo con quién uno estudia, con quién uno está viendo como estudios bíblicos, porque vemos hartos que en estos tiempos, hablamos de los tiempos finales, no, yo ya tengo el año en que va a venir el Señor Jesucristo. Entonces me preocupa eso, porque Como que después nos faltan eso. y llega el tiempo y se tienen que decir. Entonces ayúdenos el Señor para que, Sí, hermano. como dicen por ahí, Dios nos ayuda el Señor. Ayúdenos Dios para poder tener el discernimiento suficiente para no caer, ¿cierto?, en errores. Exacto. Mira, yo creo que la venida de Cristo está cerca, pero Sí, por supuesto. el día, la hora, el año, si van a ser 100 años y van a pasar súper rápido, o si van a ser 10, o si va a ser 1, no lo sabemos. No lo sabemos, Y asegurar ese tipo de cosas ya te habla de que algo extraño hay. Es Pero que la misma Biblia te dice que nadie lo sabe. Jesús que dijo que nadie lo sabe. ni los ángeles, pues, hermano. Entonces, ¿qué más podéis dejar a eso? No. Bueno, yo lo escuché de mi profesor que decía, que dijo contaba el una año? historia, no, que decía que había como... Que él sí dice la verdad. había escuchado de que decían que no se sabe ni el día ni la hora. ¿No, cómo es? No se sabe el día ni la hora, Nadie sabe, hermano, nadie sabe. pero sí el mes y el año. Nada, Imagínate, ya, pero por es que favor. es como un vacío legal. Un vacío aquí. legal, buscar cuestiones para dar falsas doctrinas. No, antes de darle el pase al Pato, quería también comentar esto. Si están en una iglesia en la que le están haciendo mucho cariño y la palabra está con medias verdades, tengan cuidado porque la palabra de Dios nos confronta. Eso, hermano. Eso es súper hermano. importante. Cuando tú te sientas incómodo con el mensaje es porque es Dios quien te está hablando, porque en definitiva, y a ver, tampoco estoy diciendo que tienen que ser súper legalistas y con el lazo en la mano y eso, no, pecador. No, pero muchas veces Dios nos confronta y sí nos da vergüenza, sí nos da tristeza, sí nos pasan muchas cosas porque lamentablemente no estamos en el buen camino de haciendo la palabra de Dios. Pato. Claro. Sí, mira, me gustaría decirles que yo creo que es el espíritu que debiera tener todo cristiano. Voy a leer un pasaje bíblico en Hechos, que es Pablo y Silas en Berea. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. O sea, eran estudiosos y no compraban lo que les decía el tiro Pablo, para ver si estaba acorde a la escritura. Ese es el espíritu que debemos tener. ¿Y qué dice el 12? Como resultado, muchos judíos creyeron. O sea, le estaban enseñando la verdad. Como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Yo creo que ese es el espíritu que deberíamos tener. Nos prediquen, sea un buen líder, que lo conozcamos tiempo, qué sé yo. El fruto. Tenemos que ver el fruto, pero lo escuchamos y llevamos todo lo que esté diciendo a la palabra. Amén. Ellos todos los días hacían eso. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo bíblico que tenemos que copiar todos los cristianos. Amén, hermano. Amén a eso. Sabes que yo creo que queda tanto paño que cortar. Queda tanto paño que cortar y el tiempo se nos ha acabado. Y estoy muy contento porque quiero terminar parafraseando lo que decíamos al inicio. Esto tiene absolutamente que ver con el tema. No puedes amar a alguien que no lo conoces. Así es. Nosotros caminamos todos los días en este evangelio y si no lo entendemos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a amar al más grande si no sabemos sus cualidades? O sea, algo básico que por un razonamiento sencillo uno sabe, oye, yo me preocupo de saber en el cariño familiar, de pareja, cómo es la otra persona, quién le gusta, quién no le gusta. Cuánto más con Dios, que más encima en su palabra se nos revela y todo lo que dijimos de la forma en que nosotros buscamos a Dios. Entonces, es relevante que busquemos, nos preocupemos, ¿cierto?, de buscar a Dios. Justamente estas cosas que nosotros hicimos al inicio, hablar de los atributos,
refuerzan, ¿cierto?, cuáles son las cualidades de Dios y lo que nos van a permitir mantenernos siempre apegados a este evangelio. Amén, hermano. Seas de la denominación que seas, de la iglesia que seas, si tienes y te están enseñando adecuadamente, te están enseñando de este Dios conforme a su palabra, va a estar bien, hermano. Así es. Y el que no cree todavía, ¿cierto?, y está en la que voy o no voy, mira, hermano, vamos a orar por ti, vamos a orar Amén. por todos aquellos que a lo mejor hoy día, puede ser que alguien nos escuche y diga, ¿sabes qué? Estoy con la decisión de creer para que cierto, pueda ser guiado por un buen camino. Escríbenos, consúltanos, a lo mejor te podemos recomendar, mira, donde tú estás, te puede servir a llegar, acercarte a esta iglesia, a esta otra. Nunca está de más la ayuda. No somos expertos, pero a lo mejor podemos dar un comentario, podemos darte alguna ayuda en ese sentido. Así que quiero darle las gracias a los especialistas porque hoy día de verdad que me voy muy contento de este programa. Sin antes, ¿cierto?, que vamos a dar unos saludos finales. Sí. Partan nomás ustedes. Ya. Aquí va 2 horas de salud. Yo no, cortito. Saludar a mi familia, amigos que nos mandaron muchos mensajes y muy buenos deseos para que salga todo bien. Y agradecer los muffins que nos mandaron hoy día. Sí. Buenísimo. Que fue el segundo canje ya que llevamos. Ya llevamos el segundo Así que canje. ojalá se haga Oye, habitual. El capítulo anterior fue un kuchen exquisito Sí. que nos mandaron y hoy día unos muffins. A ver, ¿quién más para la próxima? ¿Quién da más? Estamos recibiendo carne también. Malaya. Una parrilla. Una parrilla. ¿No? Fuerte Sí. el aplauso por esos saludos. Claro. Yo también ¿Quién más? quiero mandar un saludo, bueno, a mi familia, Rodríguez Parra, a todo ahí, todo el clan Rodríguez Parra, un saludo para ellos. También a la familia Salgado Aguayo. Y bueno, a todos nuestros oyentes, a los que nos han comentado, a mi amigo Leo, su familia, y a todos, la verdad, El mismísimo Leo Parra, sí, mi compadre toda la vida. saxofonista de Yalov. Exacto, sí, muy bien. El chilote. El mismísimo que se pegó con la boquilla del saxofón en mi casa. Ese mismo. Qué clásico ese video, hermano. Es un clásico. Es un saludo a todos los que nos han apoyado, a todos los que nos mandan comentarios, no solamente en YouTube, sino que en las distintas redes sociales, incluso las nuestras personales. Sí. Los comentarios en donde estemos, en nuestras juntas, en nuestros amigos, en la iglesia, qué sé yo, en todas partes. Así que la buena onda siempre se agradece. El buen comentario también siempre se agradece. Así que si alguien se quedó fuera, la próxima semana les mando saludos, chiquillos. Fuerte Saludos el por aplauso canje. también. Saludos Saludos por por canje. canje. Vamos a pasar ahí. Tía los Mari, senderos. saludos a usted también. Yo también no quiero dejar pasar esta instancia para mandar mis saludos a mi esposa, a mis hijos, que los amo con todo el corazón y que son lo más importante en mi vida, porque al final el Señor, cuando uno lo bendice, Él sabe lo que Él, porque lo decíamos como atributo, Él sabe lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nos va a servir a nuestra vida, y mi familia me hace bien a mi vida, así que quiero mandarle un fuerte cariño, abrazo, besos a mi familia, que los amo mucho, también a todos mis familiares, ¿cierto? Padres, madres, cuñados, sobrinos, nietos que quizás tengo. No, mentira. Hermanos en la fe que siempre están mandando cariño, se les quiere mucho a todos, porque la verdad hasta el momento yo no he recibido ningún mal comentario, al contrario, muy buena disposición, buena llegada, y eso se agradece, así que un saludo grande para toda la nación. Y fuera de ella. Menos mal no dije la legión como dijo el otro. El famosillo de Facebook. Tirando palo ahí. A ti te digo. Factos. No, amigos, pero eso, así que ya nos despedimos. Íbamos a durar 1 hora, pero parece que vamos como en 2 horas y media. ¿Y qué les parece nuevamente si para cerrar esta velada en nuestro tercer capítulo de Los Especialistas cantábamos un poquito? Démosle. Démosle nomás. Despidamos este programa y después de esto, ¿cierto? Vamos a hacer la magia de cantar. Eso.
Nos vemos. Buenas noches. ¡Viva Chile! Los amamos. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego, en la oscuridad estás cerca de mí. Te conozco como padre y como amigo fiel, y viviré en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.